Una vez más, bienvenidos al canal de Filósofo 777. Hoy hablaremos un poco acerca de las manchas que existen en el rostro de la democracia venezolana. Así es, ¿cuántos muertos, cuántos ajusticiados o cuántas personas fueron acribilladas por los gobiernos anteriores y el gobierno presente del carnicero de Miraflores? Todo esto en base al estudio de lo que se hizo el pasado 15 de enero, cuando ocurrió una matanza en el Junquito, donde Óscar Pérez y 6 de sus aliados cayeron por disparos en la cabeza a manos de la Fuerza de Seguridad del Estado. Las víctimas hoy en día suman las casi 700 personas que han muerto en procedimientos policiales y militares y en condiciones similares durante el gobierno de Nicolás Maduro. A lo largo de las últimas 7 décadas, la historia de Venezuela ha sido salpicada por hechos de sangre que fueron perpetrados con la anuencia del Estado a partir de 1958, cuando el país superó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Estos ataques masivos de funcionarios que suelen triplicar en número a sus víctimas dejaron de ser frecuentes. Sin embargo, desde la década de los 80 empezó a observarse cómo los gobiernos de turno o los uniformados bajo su mando los pusieron en práctica. Las masacres, matanzas en las que mueren al menos 3 personas que por lo general están indefensas ante sus victimarios, despuntaron así en medio de la democracia. La mayor cantidad de masacres se han ejecutado en el último lustro. En menos de 5 años en Miraflores, Nicolás Maduro, el carnicero de Miraflores, y los policías y militares que le obedecen han estado al frente de al menos 49 de estos procedimientos, sin contar o incluir las masacres ocasionadas por los grupos subversivos al margen de la ley, aunados al proyecto revolucionario conocido como colectivos. Solo en el marco de las operaciones de liberación del pueblo, OLP, entre 2015 y 2017 se llevaron a cabo 44 matanzas. A eso se suma la tragedia de Tumeremo, donde participaron uniformados como aliados de la banda criminal que ejecutó a 17 mineros, la persecución y el asesinato de 9 pescadores de Cariaco, los ataques a la cárcel de Uribana, al retén de Amazonas, que dejaron 61 y 39 reos muertos respectivamente, y más recientemente la masacre que más ha dado que hablar, que es la masacre del Junquito, que acabó con la vida del héroe nacional, el piloto rebelde Óscar Pérez, y 6 de sus compañeros, cuyo único delito fue tratar de aplicar la Constitución y salir en defensa de todo el pueblo venezolano. En total, 693 personas han caído en estos hechos, vuelvo y repito, sin incluir las matanzas ocasionadas por los colectivos. Aunque ningún gobierno había alcanzado estos números, estos procedimientos plagados de irregularidades también fueron noticia en la época de una verdadera democracia. El primero se registró en 1982, cuando 6 cuerpos de seguridad rodearon a 41 rebeldes marxistas en Cantaura, en el estado Anzoátegui, y mataron a 23 de ellos. Después de Cantaura hubo nuevas operaciones policiales y militares que registraron un alto número de víctimas civiles. Así sucedió en poblaciones rurales como Yumare, El Amparo, y también en la capital venezolana, donde se produjo la mayor cantidad de muertes, en el Caracazo, que es, por cierto, la única de estas masacres que no fue planificada, sino que sucedió como una reacción ante los disturbios y las protestas, y donde también ocurrió la masacre del retén de Katia en 1992, el mismo día en que hubo una segunda intentona golpista contra Carlos Andrés Pérez durante un mismo año. En total, 489 personas cayeron en estos sucesos. La mayoría de ellos lo hicieron en el Caracazo. Sin embargo, con el arribo de Hugo Chávez al poder, las matanzas que contaron con la actuación de funcionarios de seguridad del Estado no cesaron, y 26 personas fueron víctimas de estos operativos en sus 14 años de gobierno. Los uniformados intervinieron en al menos 5 hechos de esta naturaleza. 2 se ejecutaron en zonas populares de Caracas, el barrio Kennedy y el 70. Una se escenificó en la cárcel de Vistahermosa, Estado Bolívar,
y otra en una zona rural en La Paragua, Estado Bolívar. Observemos el recuento de esas masacres a través de esta figura, de este diagrama que hemos diseñado. En la época de Luis Herrera Campins, en Cantaura, 23 fueron asesinados. En la época de Jaime Lucinchi, en Yumare, fueron asesinados 9 y después en El Amparo, 14 personas. En época de Carlos Andrés Pérez, o gobierno de Carlos Andrés Pérez, se produjo el Caracazo, que trajo 380 muertes, y en el retén de Catia 63, para un total de 429. Repito que el Caracazo no fue planificada la matanza. Fue como consecuencia del temor colectivo, del temor que tenían los policías de la época. La mayoría, recordemos que la mayoría de esos funcionarios policiales de la metropolitana no tenían ni 6º grado de primaria. Viene la época de Chávez y Maduro y se da el asesinato en Vista Hermosa de 7 personas. En Kennedy, durante el gobierno de Hugo Chávez, mueren 3 y en La Paragua mueren 6. Finalmente en el 70 mueren 10. Viene el gobierno del asesino, el carnicero de Miraflores, y ocurren las siguientes matanzas. 693 para total. En Uribana mueren 61 personas. Las 44 masacres planificadas por la OLP y ordenadas por Nicolás Maduro. Un total de 560 muertos en esas 44 masacres. En Tumeremo 17. En Cariaco 9 personas. En Amazonas 39. Y finalmente en el Junquito 7, en los hechos reportados el 15 de enero. Un total de 693 muertos en la conciencia de Nicolás Maduro, si llega a tener conciencia. Por esta razón y por muchas más, él, a partir de ahora, ha sido tildado el carnicero de Miraflores y será llevado a la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad y por planificar el asesinato del héroe de la patria, Óscar Pérez, junto con los otros 692 restantes que hasta el momento se le cuentan al asesino de Miraflores. Esto es para que tengan una idea de cómo funciona esta dictadura y hacia dónde va Venezuela. Si Venezuela no despierta, amanecerá y veremos. Este es el mensaje de su hermano y amigo Filósofo 777. Si aún no te has suscrito a mi canal, suscríbete, regálame un like y comparte la información y prepárate porque viene más información. Sígueme en las redes sociales, Instagram y Twitter a través de @filósofo777USA. Visita mi página web www.filosofo777.com, donde hay gran cantidad de información y de noticias para ti, así como hay material para descargar, libros totalmente gratuitos y hay páginas que te direccionan, o enlaces que te direccionan a los mejores buscadores de empleo para Ecuador, para Chile, para Colombia, para Venezuela. Así que bienvenidos y Dios me los bendiga.